¿Puede un simple trozo de papel, sellado y olvidado en algún cajón polvoriento, contener la verdad más devastadora que la vida nos puede ofrecer? ¿Puede la voz de un notario, pausada y formal, desenterrar no solo bienes materiales, sino también las más profundas grietas en el alma humana, aquellas que lazos de sangre supuestamente inquebrantables no lograron sanar? Esta no es una pregunta retórica para aquellos que han sentido cómo la avaricia, como un parásito silencioso, se anida en el corazón de un ser querido, transformando el amor en un cálculo frío y desalmado. Es una realidad que se despliega en innumerables familias, donde la partida de un ser amado, lejos de unir en el duelo, desata una batalla por lo que se cree merecido, por lo que se anhela poseer. Imaginemos por un momento la fragilidad de la memoria, la delicadeza con la que los objetos de un hogar, cada mueble, cada fotografía, cada baratija, se convierten en un eco tangible de quienes ya no están. Son más que simples pertenencias, son cápsulas del tiempo, repositorios de risas, de lágrimas, de conversaciones a la luz de la luna. Pero, ¿qué sucede cuando esa sacralidad es profanada, no por un extraño, sino por la propia sangre, por aquella con quien compartimos los primeros juegos, los primeros secretos, las primeras lecciones de vida? El dolor no es solo la pérdida material, es la desilusión, la traición que carcome desde adentro, un veneno lento que empaña los recuerdos más preciados. Es ver cómo la voracidad de un hermano o una hermana despoja no solo la casa, sino también la dignidad de una vida, dejando un vacío que ni el sol más radiante de Jalisco puede llenar. Este escenario, lamentablemente común, nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de la herencia. ¿Es solo la transferencia de bienes, de tierras, de dinero? ¿O es, en su esencia más pura, la última oportunidad de un legado, de una voluntad que trasciende la muerte para impartir una lección final, para corregir un rumbo, para impartir una justicia postergada? Es en la notaría, ese espacio solemne donde la ley se encuentra con la vida y la muerte, donde estas preguntas encuentran respuestas a menudo brutales. Allí, entre legajos y sellos, un testamento deja de ser un mero documento legal para convertirse en un espejo que refleja la verdad de los corazones, desnudando intenciones y revelando el verdadero carácter de quienes quedan. La historia que nos convoca hoy nos sumerge en las profundidades de esta encrucijada humana. Nos habla de un anciano, con el corazón ya cansado por el peso de los años y de las desilusiones, que observa en silencio cómo la ambición desmedida de su propia hermana amenaza con borrar la memoria material de su madre. Nos relata el momento en que un documento largamente ignorado emerge de la sombra para reescribir no solo el destino de unos bienes, sino también la percepción de una vida, la moral de una familia. Es una narrativa sobre cómo la codicia puede cegar, cómo la creencia de tener derecho a todo puede llevar a la humillación más profunda, y cómo, a veces, la justicia llega de la manera más inesperada, envuelta en las palabras frías y calculadas de un testamento, porque el dinero y las propiedades no son los únicos elementos en juego en estas tragedias familiares. Hay un componente mucho más valioso y frágil: la verdad. La verdad sobre quiénes somos cuando nadie nos ve, la verdad sobre nuestras prioridades, sobre lo que realmente valoramos. Y cuando esa verdad se revela públicamente, cuando la máscara de la conveniencia cae, el impacto puede ser mucho más devastador que cualquier pérdida material. Es un recordatorio de que, incluso desde el más allá, una madre puede seguir protegiendo a sus hijos, impartiendo la lección más amarga a quien más la necesita, y que el peso de la ambición, al final, puede desvanecerse en un suspiro, bajo la mirada impávida de un México que, en sus rancherías y sus ciudades, todo lo ve y todo lo juzga. Así, nos embarcamos en un viaje a través de las complejidades de la herencia,
no solo desde la perspectiva legal, sino también desde el prisma de las emociones humanas más intensas. El amor y el resentimiento, la lealtad y la traición, la justicia y la impunidad. Exploraremos cómo un testamento puede ser una declaración de amor, una estrategia maestra o una sentencia implacable. Descubriremos las capas ocultas de un conflicto que va más allá de los bienes, adentrándonos en el corazón de lo que significa ser familia, y cómo, a veces, la sabiduría de los que ya no están es la única fuerza capaz de restaurar un equilibrio que parecía perdido para siempre. Prepárense para desentrañar un relato donde la tinta de un papel se convierte en el arma más poderosa y la memoria en el juez más implacable. La historia de cómo la codicia puede envenenar los lazos más sagrados y cómo la justicia, aunque tardía, puede manifestarse de las formas más inesperadas. Es un testimonio de la eterna danza entre el deseo humano y las consecuencias de nuestras acciones. Nos invita a mirar más allá de la superficie de lo material y a comprender que el verdadero valor de lo que poseemos y de lo que heredamos reside a menudo en las lecciones que nos deja y en la verdad que revela sobre nosotros mismos. Es una exploración de cómo las últimas voluntades de una persona pueden resonar a través del tiempo, dejando una huella imborrable en las vidas de quienes quedan, y cómo, en el crisol de la avaricia, la dignidad puede ser el único tesoro que realmente importa. Este viaje nos llevará por los pasillos de la ley, por los recovecos de la psicología familiar y por los profundos abismos de la moral humana, siempre con la mira puesta en entender cómo un acto aparentemente simple, como la redacción de un testamento, puede ser el epicentro de un terremoto emocional que transforma vidas. Nos adentraremos en el porqué de estas disputas, en las herramientas legales que pueden prevenirlas o resolverlas, y en las sorprendentes maneras en que la sabiduría de los ausentes puede, incluso póstumamente, imponer su voluntad y restaurar un orden que la ambición había desquiciado. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que un testamento sea tan poderoso? ¿Cómo puede un documento, escrito con intención y previsión, convertirse en un instrumento de justicia o de desilusión tan profundo? La respuesta se encuentra en su capacidad para hablar desde el silencio, para imponer una verdad inmutable cuando todas las demás voces se han apagado. Es la última palabra, el veredicto final sobre quiénes somos y qué valoramos. Y en el caso que nos ocupa, esa última palabra no solo distribuyó bienes, sino que también desnudó un alma, entregando una lección que resonaría mucho más allá de las paredes de la notaría, en el eco de una familia y en la conciencia de un pueblo. Así, la mesa está puesta para desvelar los intrincados hilos que conectan la ley, la familia y la ambición desmedida. Nos sumergiremos en las profundidades de la herencia, no solo como un concepto legal, sino como un campo de batalla emocional donde los lazos de sangre se ponen a prueba y donde la sabiduría, a veces, llega desde el más allá para restaurar un equilibrio largamente esperado. La historia que se despliega ante nosotros es un recordatorio de que en el drama de la vida, las verdaderas riquezas no siempre son las que se pueden contar o tocar, y que la justicia, en sus formas más sutiles, a menudo encuentra el camino para manifestarse. El escenario está listo para explorar cómo una última voluntad puede ser mucho más que una lista de bienes. Puede ser un acto de amor, una advertencia, una lección magistral. Nos adentraremos en las complejidades de la ley mexicana, en las sutilezas de la redacción testamentaria y en las profundas implicaciones psicológicas que estas decisiones tienen en las familias. Descubriremos que, a veces, la verdadera herencia
no es lo que se recibe, sino lo que se aprende, y que el legado más duradero es el de la dignidad y la verdad. Nos espera un recorrido por los entresijos de un conflicto familiar que, aunque doloroso, ilumina verdades universales sobre la naturaleza humana y la perdurable influencia de aquellos que nos precedieron. Es una invitación a reflexionar sobre la importancia de la previsión, la fuerza de la voluntad y el poder redentor de una justicia que, incluso desde la tumba, puede dictar el último y más contundente veredicto. Este es el punto de partida de nuestra exploración, la intersección entre el dolor de la traición familiar, la esperanza de la justicia y la inquebrantable fuerza de una voluntad póstuma. Acompáñennos en este viaje para desentrañar los misterios de un testamento que se convirtió en una lección de vida y en un espejo implacable de la condición humana. La curiosidad nos impulsa a entender cómo un acto tan personal y privado como la redacción de un testamento puede desencadenar una cascada de eventos con profundas repercusiones públicas y familiares. Nos adentraremos en la psique de aquellos que, cegados por la avaricia, desafían la memoria de sus seres queridos y en la sabiduría de quienes, incluso desde la ausencia, logran impartir la más poderosa de las lecciones. Prepárense para una inmersión en un mundo donde la ley y la emoción se entrelazan y donde la verdad, finalmente, siempre encuentra su camino. ¿Qué secretos pueden esconderse en las cláusulas de un testamento? ¿Qué poder tiene una madre, incluso después de su partida, para moldear el destino de sus hijos y corregir sus caminos? Estas son las preguntas que nos guiarán a través de un relato fascinante, que nos revelará cómo la ambición puede ser un camino sin retorno, y cómo la justicia, en sus formas más inesperadas, siempre encuentra la manera de manifestarse, dejando una huella imborrable en la memoria y en el corazón. El viaje comienza ahora, adentrándonos en el corazón de un conflicto que es tan antiguo como la humanidad misma, pero que, en cada nueva manifestación, nos ofrece una oportunidad única para reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida y en la muerte. Más allá del drama puntual que se desenvuelve en la oficina de un notario, la génesis de conflictos testamentarios como el que nos ocupa se arraiga en siglos de evolución legal y profundas matrices culturales. Para comprender plenamente la resonancia de una cláusula final que desbarata expectativas, es imperativo remontarse a las fuentes históricas que moldearon la concepción de la herencia en tierras mexicanas. El derecho sucesorio, tal como lo conocemos hoy, es un crisol de influencias que se remontan al derecho romano, perfeccionado luego por el derecho castellano durante la colonia. Desde aquellas épocas, la transmisión de bienes tras el deceso no era meramente una cuestión económica, sino un pilar fundamental para la preservación del linaje, la estabilidad familiar y la continuidad de la propiedad, especialmente la tierra. En este sentido, la ley mexicana, profundamente anclada en el sistema de derecho civil, siempre ha buscado un equilibrio delicado entre la libertad del testador para disponer de sus bienes y la protección de ciertos herederos forzosos, como los descendientes y el cónyuge. Esta dicotomía ha sido fuente de innumerables debates y, a menudo, de tensiones familiares. La figura del testamento, lejos de ser un mero trámite administrativo, se erige como la última voz del decujus, un eco de su voluntad que a veces busca no solo distribuir propiedades, sino también impartir lecciones, corregir desequilibrios o incluso revelar verdades ocultas sobre las dinámicas familiares. De ahí que su redacción no sea un acto trivial, sino una declaración de intenciones que puede reconfigurar el destino de vidas enteras. Asimismo, la cultura mexicana, con su arraigado sentido de la familia y el honor, añade capas adicionales de complejidad a la sucesión.
La casa familiar, la tierra heredada, los objetos personales, trascienden su valor monetario para convertirse en símbolos de identidad, de pertenencia y de la memoria del clan. La expectativa de heredar no se limita a la posesión material. A menudo lleva consigo una carga emocional, un sentido de derecho o de continuidad que, si se ve frustrado, puede desencadenar reacciones viscerales. La figura del patriarca o la matriarca, en su rol de custodios del patrimonio y de la armonía familiar, ostenta un poder tácito que se extiende más allá de la vida, y sus decisiones post-mortem son interpretadas no solo como actos legales, sino como juicios morales o expresiones de afecto. Por ende, cuando un testamento emerge con cláusulas inesperadas o aparentemente punitivas, no solo se están reasignando bienes, se están redefiniendo roles, se están cuestionando afectos y se están desenterrando viejas heridas. Los lazos fraternos, que en teoría deberían ser inquebrantables, a menudo se muestran sorprendentemente frágiles ante el espejismo de la riqueza. La avaricia, en este contexto, no brota de la nada. Con frecuencia es la manifestación de resentimientos acumulados, de percepciones de favoritismo en la infancia, de una necesidad de validación o de un deseo de compensar carencias emocionales a través de lo material. La herencia se convierte así en un campo de batalla donde se dirimen cuentas pendientes que quizás nunca fueron verbalizadas en vida. Contrariamente a lo que se podría pensar, la ausencia de un testamento claro o la ambigüedad en las disposiciones pueden ser tan problemáticas como una voluntad inesperada. En la penumbra de la incertidumbre, la imaginación de los herederos puede tejer narrativas de injusticia, de conspiración o de desamor, alimentando la discordia. Una madre, al redactar una cláusula que expone la avaricia de un hijo, no solo está actuando como distribuidora de bienes, sino como una última educadora, utilizando su legado para impartir una lección final, esperando quizás que el impacto de la verdad genere una reflexión profunda. La herencia, en estas circunstancias, trasciende lo pecuniario para adentrarse en el terreno de la ética y la moral, convirtiéndose en un espejo implacable de la condición humana. Así, la historia de la hermana y el testamento oculto no es un suceso aislado, sino un eco de patrones ancestrales y conflictos psicológicos que han marcado a las familias a lo largo de la historia. Es un recordatorio de que la voluntad de un difunto, plasmada en papel, puede ser una fuerza poderosa que, incluso desde el más allá, sigue moldeando destinos y revelando la verdadera esencia de aquellos que quedan para recibir su legado. La relevancia de este tipo de eventos radica en su capacidad para desvelar la intrincada red de relaciones humanas, donde el amor y el resentimiento, la generosidad y la codicia, danzan en un ballet perpetuo, siempre bajo la atenta mirada de la ley y la cultura, adentrándonos en el marco jurídico que sustenta estas complejas dinámicas familiares. Resulta crucial comprender los mecanismos específicos a través de los cuales una voluntad póstuma puede ejercer una influencia tan determinante. En México, la herramienta principal es el testamento, un acto personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Existen diversas modalidades, cada una con sus particularidades, desde el testamento público abierto, otorgado ante notario y que garantiza la mayor seguridad jurídica, hasta el hológrafo, escrito de puño y letra por el testador, que si bien ofrece privacidad, conlleva riesgos significativos si no se cumplen estrictamente sus requisitos legales para su validez. La elección de uno u otro tipo no es baladí, pues determina la robustez y la claridad de las disposiciones frente a futuras disputas. Un aspecto fundamental radica en la versatilidad de las cláusulas testamentarias.
Más allá de la simple asignación de bienes, el testador tiene la potestad de imponer condiciones o cargas a sus herederos o legatarios. Imaginen, por ejemplo, una cláusula que subordine la entrega de una propiedad a la obligación de mantener un santuario animal, o a la finalización de estudios universitarios, o incluso a la reconciliación entre hermanos distanciados. Estas son las denominadas condiciones o modos que transforman la herencia de un simple traspaso de riqueza en un instrumento de propósito, una última oportunidad para influir en el comportamiento o el destino de los seres queridos. La madre de nuestra historia, con su testamento oculto, utilizó precisamente esta facultad, no para desheredar en el sentido estricto, que exige causales muy específicas y graves, reconocidas por la ley, sino para imponer una carga moral y material que desnudó la esencia de la avaricia de su hija. La figura del albacea emerge aquí como un pilar insustituible. Este individuo, nombrado por el testador, es el encargado de asegurar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las disposiciones testamentarias. Su labor va desde la administración de los bienes hasta la liquidación de deudas, pasando por la entrega de legados y, crucialmente, la verificación del cumplimiento de las condiciones impuestas. La elección de un albacea confiable y con autoridad moral es tan vital como la propia redacción del testamento, pues es la garantía de que la voluntad del difunto no será ignorada ni manipulada. Sin un albacea diligente, incluso el testamento más meticulosamente redactado corre el riesgo de ser desvirtuado o de quedar en letra muerta. Cabe destacar que si bien la libertad testamentaria es amplia, no es absoluta. Existen límites legales que buscan proteger los derechos de ciertos herederos, como la obligación de garantizar alimentos a quienes tienen derecho a recibirlos. No obstante, dentro de este marco, las cláusulas condicionales ofrecen un vasto espectro para que el testador exprese su última voluntad de formas creativas y a veces sorprendentemente reveladoras. Piensen en la carga emocional que implica para un heredero verse obligado a cumplir una condición que contradice sus propios valores o que lo confronta con sus defectos. El legado se convierte entonces no solo en un bien, sino en un desafío, en una prueba de carácter. Por otro lado, la posibilidad de impugnar un testamento es un derecho inherente al sistema legal, aunque no exento de complejidades. Los motivos pueden ser variados, desde la falta de capacidad mental del testador al momento de otorgarlo, hasta la coacción, el dolo o la inobservancia de las formalidades legales. Sin embargo, en el caso de una cláusula que impone una condición, la impugnación se vuelve más difícil si la condición es legal y moralmente posible. La clave reside en la claridad y la legalidad de la redacción. Una cláusula bien articulada, como la que desveló la verdadera naturaleza de la hermana, se erige como una fortaleza jurídica casi inexpugnable, dejando poco margen para la objeción, salvo por el incumplimiento de la condición misma. En este punto, surge la cuestión de los efectos psicológicos a largo plazo de estas lecciones póstumas. Para el beneficiario que se ve expuesto, la humillación pública o familiar puede ser devastadora, erosionando su reputación y alterando irreversiblemente las relaciones con el resto de la familia. La herencia, que debía ser un alivio o una bendición, se convierte en un recordatorio constante de una falla moral, un peso que puede ser más gravoso que cualquier pérdida material. La madre, desde su tumba, no solo redistribuyó su patrimonio, sembró una semilla de introspección forzada, una oportunidad para la redención, o en su defecto, para la confirmación de un carácter inmutable. La repercusión de tales actos de voluntad trasciende lo económico, grabando una profunda marca en el tejido emocional de la familia.
La reverberación de un testamento que desenmascara la avaricia de un ser querido trasciende, con frecuencia, las paredes de la notaría y los límites del círculo familiar más íntimo. Sus ondas se propagan por el tejido social, alterando percepciones y redefiniendo el valor de la confianza en una comunidad. Considere, por ejemplo, cómo un suceso de esta índole puede erosionar la cohesión vecinal o la reputación de una estirpe, especialmente en culturas como la mexicana, donde el honor familiar y la apariencia de unidad son pilares fundamentales. La noticia de una disputa tan cruda no solo genera chismes, provoca una reevaluación silenciosa de las relaciones, donde la sospecha se anida y los lazos de amistad o compadrazgo pueden tensarse bajo el peso de la revelación. La mirada de México que todo lo ve no es solo una frase pintoresca, es la conciencia colectiva que juzga y archiva en su memoria colectiva las historias de virtud y de bajeza. Aunado a esto, las implicaciones de estas lecciones póstumas se extienden al ámbito de la herencia intangible. Más allá de la distribución de bienes materiales, la voluntad de un difunto, particularmente cuando busca corregir o educar, puede sentar un precedente moral para las generaciones venideras. Imagine cómo los nietos o bisnietos de la hermana avariciosa podrían crecer con el relato de lo sucedido, una fábula moderna que les inculca la importancia de la integridad y los peligros de la codicia. Esta transmisión de valores, a menudo más poderosa que cualquier sermón directo, se convierte en un testamento ético no escrito, un legado de sabiduría que moldea el carácter familiar a largo plazo, mucho después de que los bienes materiales hayan sido consumidos o redistribuidos. De igual manera, estas situaciones nos invitan a reflexionar sobre el papel cambiante de la muerte y el legado en la sociedad contemporánea. En un mundo cada vez más secularizado, donde la noción de un juicio divino puede parecer distante, la justicia terrenal, incluso la que emana de un documento legal, adquiere una resonancia particular. La idea de que una persona, incluso desde la tumba, pueda impartir una lección tan contundente, refuerza la noción de una continuidad moral que trasciende la vida física. Esto desafía la percepción de que la muerte es un final absoluto, sugiriendo en cambio que la influencia de un individuo puede persistir y, de hecho, manifestarse de maneras sorprendentemente activas años después de su partida. Otro ángulo crucial se relaciona con la gestión del patrimonio intergeneracional y las herramientas para prevenir tales conflictos. Las cartas de intención o testamentos morales son documentos no vinculantes legalmente, pero de inmenso valor ético, donde los padres pueden expresar sus valores, expectativas y visiones para el futuro de su familia, complementando las disposiciones legales. Estos instrumentos buscan fomentar la comunicación abierta y la comprensión mutua entre los herederos, minimizando así las sorpresas y los resentimientos que suelen surgir de la falta de claridad. La madre de nuestra historia, en cierto modo, utilizó su testamento legal como un testamento moral, pero con la fuerza coercitiva de la ley, demostrando que a veces la firmeza es necesaria para que el mensaje sea recibido. Finalmente, considere el impacto más amplio en la percepción de la justicia. Cuando un acto de ambición es expuesto y neutralizado por la voluntad de la víctima, se genera una poderosa narrativa de resarcimiento. Esto no solo proporciona un cierre emocional a los afectados, como el anciano hermano, sino que también refuerza la fe en que, incluso en las circunstancias más oscuras, la verdad y la equidad pueden prevalecer. Es un recordatorio de que las acciones tienen consecuencias y que el afán desmedido por lo material puede llevar a una pérdida mucho mayor, la de la dignidad y el respeto, un precio que ninguna fortuna puede compensar.
La historia se inscribe en la memoria colectiva como un eco de la sabiduría popular que advierte que el que mucho abarca, poco aprieta, y que la lección más amarga a menudo viene de donde menos se espera. A pesar de la aparente solidez que un documento legal, como el testamento, confiere a la última voluntad, persiste una arraigada falacia: la creencia de que su sola existencia garantiza una transición patrimonial sin sobresaltos ni conflictos. Se asume erróneamente que, al plasmarse por escrito las directrices del finado, se disipan automáticamente las tensiones subyacentes y se acatan sin objeción las disposiciones. Sin embargo, la realidad a menudo desmiente esta esperanza. Incluso el testamento más meticulosamente redactado puede convertirse en el catalizador de disputas encarnizadas, especialmente cuando las expectativas de los herederos colisionan frontalmente con las decisiones del testador. La letra fría de la ley no siempre logra calmar las pasiones humanas, ni mucho menos erradicar los resentimientos acumulados a lo largo de una vida. La verdad es que un testamento es solo un punto de partida. Su ejecución es un proceso humano, cargado de emociones y susceptible a la interpretación, la resistencia y, en ocasiones, la abierta rebeldía, transformando lo que se concibió como un acto de orden en un campo de batalla. Profundizando en las complejidades, es crucial desmitificar la figura de la desheredación y diferenciarla de la imposición de condiciones. Existe la falsa noción de que un testador puede simplemente quitarle todo a un heredero por mero capricho o disgusto. En el marco legal mexicano, la desheredación es un acto de extrema seriedad, reservado para causales muy específicas y graves, como atentar contra la vida del testador o ejercer violencia, que deben ser probadas y justificadas ante la ley. Lo que a menudo se confunde con desheredar es, en realidad, la aplicación de una cláusula condicional o modal, tal como la que observamos en la historia inicial. Aquí, el testador no priva totalmente al heredero de su derecho, sino que subordina la entrega de los bienes al cumplimiento de una obligación o al acatamiento de una conducta. Esta distinción es vital, pues mientras una desheredación caprichosa podría ser impugnada con éxito, una condición bien establecida que busca rectificar una conducta o impartir una lección, posee una solidez jurídica considerablemente mayor, desafiando la ilusión de que toda disposición injusta es fácilmente reversible. Otra fuente de controversia radica en el papel del albacea, una figura que, contrariamente a la percepción popular, no es meramente un gestor administrativo. El albacea es el custodio de la voluntad del difunto, el navegante que debe guiar la barca del patrimonio a través de las turbulentas aguas de las emociones familiares. Sobre sus hombros recae la pesada carga de interpretar y hacer cumplir cada cláusula, a menudo enfrentándose a la resistencia, el enojo o la manipulación de los herederos. No es raro que el albacea, incluso si es un familiar, termine siendo el blanco de acusaciones y resentimientos, convirtiéndose en el pararrayos de un conflicto que no inició. La creencia de que esta labor es sencilla y exenta de conflictos ignora la profunda presión psicológica y las exigencias de imparcialidad y firmeza que el rol demanda, transformando una responsabilidad de confianza en una prueba de carácter y de lealtad a la memoria del finado, más allá de los lazos de sangre. Además, una de las mayores quimeras en el imaginario colectivo es la idea de que los bienes de una herencia deben distribuirse siempre de manera equitativa entre los hijos. Esta expectativa, arraigada en un sentido de justicia distributiva informal, choca frecuentemente con la libertad testamentaria del testador. Aunque es común que los padres procuren la igualdad, la ley permite disponer de los bienes de forma desigual, dejando a un heredero una porción mayor o menor,
o incluso excluyéndolo de ciertos bienes específicos, siempre y cuando no se afecten derechos irrenunciables como el de alimentos. Cuando esta expectativa de igualdad se ve frustrada, el impacto psicológico puede ser devastador, alimentando sentimientos de desamor, favoritismo o injusticia. Incluso si la decisión del testador estuvo motivada por razones que consideró válidas y justas. La ambición material se entrelaza entonces con la herida emocional de sentirse menospreciado, generando conflictos que perduran por generaciones. Finalmente, es un error pensar que el cierre legal de un proceso sucesorio equivale a la sanación de las heridas familiares. La resolución judicial de una disputa testamentaria, aunque necesaria, rara vez sutura las profundas grietas emocionales que se abren durante el conflicto. La humillación pública, la revelación de verdades dolorosas o la percepción de una traición, tal como la experimentó la hermana en nuestra historia, dejan cicatrices permanentes en el tejido familiar. Incluso cuando la justicia prevalece en el ámbito legal, la confianza se rompe, las relaciones se fracturan de manera irreparable y la familia, tal como se conocía, deja de existir. El veredicto de un tribunal puede dictaminar la posesión de bienes, pero no puede restaurar el afecto perdido ni borrar el amargo recuerdo de una lección que, aunque justa, llegó con un costo humano incalculable. La historia que hemos desentrañado nos invita a considerar que las decisiones finales de una vida, plasmadas en un documento, son mucho más que un mero reparto de bienes. Son, en esencia, la última oportunidad de un alma para dejar una declaración, un mensaje que resuena con una fuerza inusitada, capaz de reconfigurar no solo el destino material, sino también el mapa emocional de quienes quedan. Es un acto que, por su naturaleza, se convierte en un eco del camino recorrido, una culminación de afectos, valores y a veces de decepciones guardadas. La tinta sobre el papel, en este sentido, se transforma en un conducto para la voluntad más íntima, una voz que persiste incluso cuando el silencio ha cubierto el resto. En este contexto, ¿qué es en verdad lo que perdura más allá de la existencia física? ¿Son acaso los objetos, las propiedades, el dinero que se acumula a lo largo de los años? ¿O, por el contrario, es la impronta de nuestros valores, la honestidad con la que vivimos, la sabiduría que compartimos y la integridad que defendimos lo que realmente constituye nuestro legado inmarcesible? La verdadera herencia, quizás, reside en la calidad de las relaciones que cultivamos, en la empatía que demostramos y en las lecciones que, consciente o inconscientemente, impartimos a través de nuestro ejemplo. Es un patrimonio que no se deprecia, que no puede ser despojado por la codicia y que se transmite de corazón a corazón, forjando un cimiento mucho más sólido que cualquier fortuna terrenal. Cuando la vida nos confronta con escenarios de ambición desmedida o de justicia tardía, se nos presenta una oportunidad única para la introspección. Nos obliga a mirar hacia adentro y a preguntarnos, ¿qué valor le damos a lo material frente a lo inmaterial? ¿Cómo reaccionaríamos si nos encontráramos en una encrucijada similar, donde la verdad se despliega con una crudeza inesperada? Estos dramas familiares, en el fondo, actúan como espejos implacables, reflejando no solo las flaquezas de los otros, sino también las nuestras propias, invitándonos a evaluar la autenticidad de nuestras motivaciones y la pureza de nuestros deseos. Son recordatorios contundentes de que la verdadera riqueza no siempre se puede contar con números, ni se puede poseer con manos vacías de generosidad. Por ende, la lección más profunda que podemos extraer no es solo sobre la ley o la gestión de patrimonios, sino sobre la urgencia de vivir con intención,
Nos impulsa a forjar nuestras relaciones con empatía y claridad desde el presente, a sanar las heridas mientras aún hay tiempo, a expresar el afecto y el reconocimiento antes de que el silencio sea el único interlocutor. La construcción de un legado significativo comienza hoy, en cada interacción, en cada elección que hacemos, en cada palabra que pronunciamos o callamos. Es en la suma de estos pequeños actos cotidianos donde verdaderamente esculpimos la memoria que dejaremos. Una memoria que, a fin de cuentas, será la herencia más valiosa que podamos entregar. Finalmente, la noción de justicia en estos relatos adquiere una dimensión que trasciende los veredictos de un tribunal. Se manifiesta como un eco de las acciones, una fuerza que tarde o temprano equilibra la balanza, no siempre de la manera esperada, pero sí de una forma que revela la verdad y restaura un orden moral. Es una justicia que no solo redistribuye bienes, sino que confronta al espíritu, incluso si el costo emocional es alto. Nos recuerda que cada acto tiene su repercusión y que el universo, en su intrincada danza de causas y efectos, tiende a la armonía, revelando que la rectitud y la honestidad son, en última instancia, las divisas más valiosas. Así, cada historia de herencias y conflictos se convierte en un capítulo más en el vasto libro de la condición humana, un recordatorio perpetuo de nuestra capacidad para la nobleza y la bajeza. Nos invita a mantener viva la llama de la curiosidad, a seguir explorando las profundidades de lo que nos define como seres humanos y a cuestionar constantemente nuestras propias percepciones. Porque es en la reflexión sobre estas complejidades donde encontramos no solo respuestas, sino también nuevas preguntas que nos impulsan a crecer y a comprender mejor el intrincado tapiz de la vida, reconociendo que el verdadero conocimiento es un viaje sin fin, un horizonte que siempre se expande. La repercusión de un conflicto testamentario que expone la codicia no se limita a la esfera privada de una familia. Sus ondas se extienden, sutiles pero poderosas, por el entramado social, redefiniendo la percepción de la moralidad y la lealtad en la comunidad. Cuando una historia de ambición desmedida y justicia póstuma emerge a la luz, no solo se convierte en el tema de conversación en el mercado o en la plaza, sino que se inscribe en la narrativa popular, configurando un tipo de educación cívica informal. La gente no solo escucha un relato, lo digiere, lo compara con sus propias experiencias y extrae conclusiones sobre la naturaleza humana, la fiabilidad de los lazos consanguíneos y la inevitabilidad de las consecuencias, incluso aquellas que parecen venir del más allá. Considere, además, cómo estos eventos pueden alterar las dinámicas de confianza en un entorno más amplio. Una revelación tan cruda de deslealtad familiar puede sembrar una semilla de escepticismo entre vecinos, amigos y socios comerciales. Si la sangre misma no es garantía de integridad, ¿qué lo es? La fractura de un vínculo fraternal por motivos materiales proyecta una sombra sobre la noción idealizada de familia, llevando a muchos a reevaluar sus propias relaciones y a ser más cautelosos. El prestigio de un apellido, antes sinónimo de honor y unidad, puede verse empañado, y esa mancha, una vez impregnada en la conciencia colectiva, es notoriamente difícil de borrar, afectando no solo a los directamente implicados, sino también a generaciones futuras que porten el mismo nombre. Desde una perspectiva más amplia, la sabiduría plasmada en una última voluntad, especialmente cuando busca corregir o impartir una lección, trasciende lo jurídico para convertirse en un faro moral. Este tipo de testamento que deliberadamente expone una falla de carácter se erige como una parábola contemporánea. Sirve de advertencia no solo a los descendientes directos, sino a cualquiera que la conozca, sobre los peligros de priorizar lo material por encima de los valores éticos. La madre, en su acto final,
No solo distribuyó su patrimonio, dejó un legado ético, una enseñanza que se filtra en la cultura, recordándonos que la verdadera riqueza no es la que se acumula, sino la que se vive con dignidad, y que los actos, buenos o malos, siempre encuentran su manifestación. En el ámbito de la práctica profesional, estos casos tan vívidos ejercen una influencia considerable. Abogados, notarios y asesores patrimoniales, al ser testigos de dramas tan intensos, se ven impulsados a enfatizar a sus clientes no solo la importancia de la legalidad, sino también la de la comunicación abierta y la mediación familiar preventiva. La lección es clara. Un testamento bien redactado es fundamental, pero igual de crucial es el diálogo franco en vida para mitigar resentimientos y alinear expectativas. Se subraya la necesidad de abordar los conflictos potenciales antes de que la ausencia del testador los convierta en una batalla campal, transformando la planificación sucesoria en una herramienta para la armonía familiar y no solo para la distribución de activos. Finalmente, la naturaleza de la justicia misma se pone en relieve. Cuando la ambición es expuesta y confrontada de manera tan directa por la voluntad de la persona fallecida, se genera una poderosa narrativa de equidad restaurada. El desenlace, aunque doloroso para algunos, proporciona un sentido de cierre y validación para quienes sintieron la injusticia. Este tipo de resolución, donde la verdad prevalece de una forma casi poética, refuerza la creencia colectiva en que las acciones tienen consecuencias y que la rectitud, a la larga, encuentra su camino. Es un recordatorio palpable de que no todo se mide en dinero y que hay un valor incalculable en la integridad y el respeto, virtudes que al final pesan más que cualquier tesoro material y que dejan una huella imborrable en la memoria de una comunidad. A menudo se asume erróneamente que la mera existencia de un testamento, especialmente uno que busca impartir una lección, es la panacea para las disputas familiares post-mortem. Sin embargo, esta visión simplista ignora una miríada de desafíos y controversias que pueden surgir incluso del documento más premeditado. Una de las falacias más extendidas es la creencia de que un testamento, una vez redactado, se convierte en una especie de edicto inmutable, una verdad grabada en piedra que no puede ser alterada. Nada más lejos de la realidad. La libertad testamentaria permite a una persona modificar, revocar o incluso elaborar un testamento completamente nuevo tantas veces como desee a lo largo de su vida, siempre y cuando conserve su capacidad mental. Esta posibilidad, aunque fundamental para la autonomía del testador, introduce una capa de incertidumbre y especulación, pues un testamento oculto podría ser, en realidad, una versión posterior que anula todas las anteriores, dejando a los herederos en un laberinto de expectativas frustradas. Más allá de la mutabilidad legal, surge una profunda controversia ética. ¿Es moralmente justo que un testador ejerza un control desde la tumba? Piense usted en la carga que supone para un heredero verse obligado a cumplir condiciones que, si bien fueron impuestas por un ser querido, podrían percibirse como manipuladoras o incluso vengativas. La línea entre una lección bien intencionada y una imposición que coarta la libertad individual es difusa. ¿Es realmente el propósito de un legado dictar la vida de los vivos, o debería ser un acto de generosidad que honra la autonomía de quienes quedan? Este debate trasciende lo jurídico para adentrarse en la filosofía de la herencia, cuestionando si el afecto puede o debe ser condicionado por la voluntad de un ausente y cómo este tipo de cláusulas impactan la psique de los afectados. Asimismo, es fundamental entender que el impacto de estas lecciones testamentarias rara vez se circunscribe únicamente al heredero directamente señalado. Las consecuencias emocionales y prácticas
pueden ramificarse, afectando a terceros inocentes que, sin haber participado en la disputa original o en la conducta criticada, se ven arrastrados al torbellino. Considere a los hijos del heredero castigado o a su cónyuge. Su sustento, sus oportunidades o incluso su paz mental pueden verse comprometidos por una cláusula que no estaba dirigida a ellos. Esta es una verdad incómoda. La justicia póstuma, al intentar corregir un comportamiento, a menudo genera un efecto colateral, convirtiendo a espectadores en víctimas colaterales de un drama que no les pertenece. Por otro lado, existe el mito de que la resolución legal de un conflicto testamentario, por más contundente que sea, conlleva de forma inherente la sanación de las heridas familiares. La realidad es que, en muchos casos, el proceso judicial, con sus acusaciones, pruebas y veredictos públicos, exacerba las animosidades preexistentes, dejando cicatrices emocionales que el tiempo rara vez logra borrar por completo. Incluso cuando una de las partes gana legalmente, la victoria puede sentirse hueca ante la pérdida irreparable de los lazos afectivos. La paz legal no siempre se traduce en paz emocional, y la herencia, en lugar de un legado de unión, se convierte en un monumento a la discordia, perpetuando el resentimiento a través de generaciones. Otro desafío significativo reside en la ambigüedad inherente a ciertas condiciones testamentarias. ¿Cómo se mide el cumplimiento de una cláusula que exige ser más humilde o reconciliarse con un hermano? La subjetividad de estas directrices abre la puerta a nuevas disputas sobre la interpretación y la ejecución. El albacea, en lugar de ser un mero administrador, se ve forzado a asumir un rol casi de juez moral, una tarea para la cual rara vez está preparado y que lo expone a un escrutinio implacable. La falta de criterios claros para evaluar el cumplimiento de condiciones no monetarias puede llevar a interminables litigios, desgastando el patrimonio y la paciencia de todos los involucrados y transformando una intención de elección en un semillero de conflicto perenne. Finalmente, no podemos ignorar la delicada cuestión de la posible manipulación o influencia indebida en la redacción de estos testamentos aleccionadores. Aunque la ley busca proteger la libertad del testador, en situaciones de vulnerabilidad, enfermedad o dependencia, la voluntad real de la persona puede verse distorsionada por la intervención de terceros interesados. ¿Cómo discernir si una cláusula punitiva es genuinamente el deseo del difunto o el resultado de la persuasión, o incluso la coacción, de otro familiar que busca saldar cuentas o beneficiarse indirectamente? Esta sombra de duda puede empañar la legitimidad de la voluntad, convirtiendo la búsqueda de justicia en un intrincado laberinto de acusaciones y sospechas, donde la verdad se esconde tras un velo de intereses cruzados. Así, al cerrar este periplo por las intrincadas sendas de la voluntad humana y sus repercusiones, nos queda una reflexión ineludible. La existencia de un documento final, más allá de su carácter legal, se erige como un espejo formidable que nos confronta con la esencia misma de nuestra humanidad. No es solo un conjunto de cláusulas, es una declaración postrera, un eco persistente de una vida que busca trascenderse, ya sea para impartir sabiduría, para restaurar un equilibrio o, en ocasiones, para señalar una verdad que en vida permaneció velada. La fuerza de esta última expresión radica en su capacidad para reordenar no solo bienes tangibles, sino también el paisaje emocional de quienes quedan, marcando un antes y un después en la narrativa familiar. Ahora bien, ¿qué es lo que verdaderamente perdura cuando el telón de la existencia se cierra? ¿Son los objetos que acumulamos, los inmuebles que poseemos, la cuenta bancaria que engordamos con esfuerzo? ¿O, por el contrario, es la huella de nuestros principios,
La integridad con la que honramos nuestros compromisos, la compasión que extendimos y las enseñanzas que, con o sin intención, legamos a través de nuestro andar. El patrimonio más valioso, aquel que resiste el embate del tiempo y la erosión de la codicia, se halla en la riqueza del espíritu, en la autenticidad de nuestras conexiones y en la resonancia de un carácter forjado con rectitud. Este tesoro intangible es el que se transmite de corazón a corazón, edificando un fundamento mucho más sólido que cualquier fortuna material. Cuando somos testigos de escenarios donde el afán desmedido por lo material choca con la búsqueda de equidad, se nos ofrece una invaluable oportunidad para la introspección. Nos empuja a mirar hacia nuestro fuero interno y a discernir dónde reside el verdadero valor en nuestra propia escala de prioridades. ¿Cómo reaccionaríamos si nos viéramos inmersos en una encrucijada similar, donde la realidad se revela con una crudeza inesperada? Estas narrativas, tan arraigadas en la experiencia colectiva, funcionan como cristales implacables, desvelando no solo las debilidades ajenas, sino también las propias, invitándonos a escudriñar la pureza de nuestras motivaciones y la honestidad de nuestros anhelos. Son recordatorios contundentes de que la auténtica opulencia no se mide en cifras, ni se posee con manos que carecen de generosidad. Por consiguiente, la enseñanza más honda que podemos extraer no se limita al ámbito jurídico o a la administración de acervos, sino que se centra en la imperiosa necesidad de vivir con propósito. Nos insta a cultivar nuestras interacciones con empatía y transparencia desde el presente, a sanar las heridas mientras la oportunidad aún existe, a manifestar el afecto y el aprecio antes de que el silencio se convierta en el único interlocutor posible. La construcción de una impronta significativa comienza en el aquí y ahora, en cada interacción, en cada decisión que tomamos, en cada palabra que emitimos o que decidimos guardar. Es en la suma de estos gestos cotidianos donde, en verdad, cincelamos la memoria que dejaremos, una memoria que, a fin de cuentas, constituirá la ofrenda más preciada que podamos entregar. Finalmente, la noción de retribución en estas historias adquiere una dimensión que sobrepasa los dictámenes de cualquier tribunal. Se manifiesta como la consecuencia inevitable de las acciones, una fuerza que con el tiempo reequilibra la balanza, quizás no siempre de la forma anticipada, pero sí de un modo que desvela la verdad y restaura un orden ético. Es una compensación que no solo reasigna posesiones, sino que confronta al espíritu, aun cuando el costo emocional sea considerable. Nos recuerda que cada acto tiene su repercusión y que el entramado universal de causas y efectos tiende hacia la armonía, revelando que la probidad y la honradez son, en última instancia, las monedas de cambio más valiosas. Mantener viva la chispa de la curiosidad, continuar explorando las profundidades de lo que nos define y cuestionar sin cesar nuestras propias percepciones es el camino hacia una comprensión más rica de la intrincada trama de la existencia. Porque es en la reflexión sobre estas complejidades donde hallamos no solo respuestas, sino también nuevas interrogantes que nos impulsan a crecer y a desentrañar el vasto tapiz de la vida, reconociendo que el conocimiento genuino es un viaje sin fin, un horizonte que siempre se expande ante nosotros. Cuando el polvo de la revelación notarial se asienta, la familia que creíamos conocer ya no es la misma. Más allá de la distribución de bienes o la imposición de condiciones, lo que verdaderamente se reconfigura es la trama misma de la identidad familiar. Los lazos, antes dados por sentados,
se someten a un escrutinio implacable y cada miembro se ve compelido a redefinir su lugar dentro de una estructura ahora fracturada o, en el mejor de los casos, irrevocablemente alterada. La pertenencia, que antes se sentía orgánica y natural, se convierte en una elección consciente, un acto de reafirmación o de dolorosa disociación. Este tipo de desenlace no solo reasigna propiedades, disuelve viejas narrativas y exige la construcción de nuevas, donde los roles y las expectativas ya no pueden basarse en suposiciones previas. La riqueza en este nuevo panorama no solo se mide en lo que se posee, sino en la capacidad de forjar vínculos que resistan la prueba del tiempo y de la codicia. Se revela que el verdadero tesoro de una estirpe no yace en sus arcas, sino en la solidez de su cohesión, en la resiliencia ante la adversidad y en la lealtad que se mantiene inquebrantable frente a las tentaciones materiales. Es una revalorización profunda de lo que significa tener, desplazando el enfoque del acumular al construir. La auténtica herencia, entonces, se manifiesta en la fortaleza moral que se transmite, en la capacidad de perdonar, o al menos de comprender, y en la sabiduría para distinguir entre el valor efímero de lo tangible y la perdurabilidad de los afectos genuinos. Paradójicamente, la amargura de una lección así puede, en raras ocasiones, catalizar una reevaluación profunda de las prioridades personales. Para aquellos que observan desde la periferia, o incluso para quienes se vieron implicados indirectamente, la crudeza de la verdad desvelada actúa como un catalizador. Les impulsa a examinar sus propias ambiciones, a cuestionar el origen de sus anhelos y a ponderar las consecuencias de sus propias elecciones. Es un llamado a la lucidez que a menudo se ignora en la vorágine de la vida cotidiana, un recordatorio vívido de que cada decisión, por pequeña que parezca, teje un hilo en el vasto tapiz de nuestro destino y el de quienes nos rodean. Los observadores silenciosos, como el hermano anciano de nuestra historia, no solo presencian una culminación, absorben una verdad que moldea su propia percepción del mundo y de la condición humana. Para ellos, el drama se convierte en una experiencia transformadora, un punto de inflexión que les dota de una perspectiva más templada y a menudo más escéptica sobre la naturaleza de la familia y la amistad. Este tipo de vivencia imprime una marca indeleble, una cicatriz que, aunque dolorosa, porta consigo una sabiduría adquirida a un alto precio y que les permite navegar futuras interacciones con una comprensión más aguda de las complejidades del corazón humano. La memoria colectiva, ese entramado invisible de anécdotas y advertencias que se transmite de generación en generación, se enriquece con estos relatos. La historia de la hermana y el testamento inesperado se integra en el folclore familiar, transformándose en una leyenda que con el tiempo adquiere matices propios y sirve como un faro para los que vendrán. Es una narrativa que, sin ser explícitamente didáctica, enseña sobre los peligros de la avaricia, la importancia de la previsión y la ineludible manifestación de las consecuencias. Así, la voluntad de una madre trasciende su propósito legal para convertirse en un elemento constitutivo de la identidad cultural de un linaje, una fábula que resuena con verdades universales. En definitiva, lo que queda tras el desenlace de tales conflictos es una invitación permanente a ponderar qué significa realmente ser rico en el tapiz de la existencia humana. No es una pregunta sencilla, pues su respuesta se halla en las profundidades de nuestros valores más arraigados. Nos empuja a reconocer que la verdadera prosperidad se mide en la paz interior, en la coherencia entre nuestros actos y nuestras convicciones, y en la capacidad de afrontar la verdad, por amarga que sea, con dignidad y entereza.
Este ejercicio de reflexión, aunque suscitado por el dolor, abre la puerta a una comprensión más plena de la vida y de nuestro lugar en ella, redefiniendo el concepto de herencia mucho más allá de cualquier cifra o propiedad. Al conjugar todas estas hebras que hemos tejido a lo largo de nuestro recorrido, se revela un tapiz intrincado donde la formalidad de la ley y la efervescencia de las emociones humanas danzan en una coreografía perpetua. Hemos vislumbrado cómo la última declaración de una vida puede trascender la mera distribución de activos para convertirse en un acto de profunda significación, un eco que resuena mucho más allá del momento de su pronunciación. No es solo la disposición de lo material lo que está en juego, sino la reconfiguración de un universo de afectos, lealtades y expectativas que hasta ese instante se daban por inquebrantables. La pluma sobre el papel, entonces, se transforma en un instrumento capaz de desvelar verdades latentes, de simbrar cimientos que parecían inamovibles y de redefinir el mapa emocional de quienes continúan. Este viaje nos ha permitido adentrarnos en las profundidades de la condición humana, donde la ambición puede tejer una densa niebla sobre la razón, y donde la búsqueda de lo propio a veces eclipsa la memoria de lo compartido. Hemos observado que la verdadera valía de un legado rara vez se mide en cifras, sino en la sabiduría que imparte y en la autenticidad que exige. La confrontación con estas verdades, a menudo dolorosas, no es un mero suceso, es una invitación a la introspección, un desafío a reevaluar nuestras propias escalas de valor y a discernir entre lo efímero y lo perdurable. La forma en que una sociedad, y en particular una familia, procesa estos desenlaces, habla volúmenes sobre su fibra moral y su capacidad de adaptación frente a las revelaciones más crudas. A la luz de estas percepciones, se hace evidente que el concepto de justicia se expande más allá de la estricta aplicación de la norma. Adquiere una dimensión casi poética, donde las consecuencias de las acciones, por postergadas que parezcan, encuentran un cauce para manifestarse, equilibrando una balanza que el tiempo y la omisión habían desajustado. Esta forma de retribución, a veces amarga, otras veces liberadora, nos recuerda que hay un orden subyacente que tiende a la armonía y que la integridad, a fin de cuentas, es una divisa que el paso de los años no puede devaluar. Es una lección sobre la causalidad que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad inherente a cada uno de nuestros actos. Reflexionando sobre este recorrido, comprendemos que el verdadero desafío no reside en evitar los conflictos, pues estos son inherentes a la complejidad de las relaciones humanas, sino en cómo nos preparamos para ellos y cómo los afrontamos. La previsión, la comunicación y, sobre todo, la honestidad emergen como pilares fundamentales, no solo para la gestión de un patrimonio, sino para la construcción de un legado que trascienda lo material. Porque, en el fondo, cada historia de herencia es una oportunidad para que los vivos reafirmen sus valores, para que reevalúen sus lazos y para que decidan qué tipo de impronta desean dejar ellos mismos. Este punto de inflexión nos sitúa justo en el umbral de una última reflexión, una que busca consolidar la esencia de todo lo explorado. Nos prepara para considerar el mensaje definitivo que estas experiencias nos ofrecen, no como una conclusión cerrada, sino como un punto de partida para una comprensión más profunda de nosotros mismos y de nuestro lugar en el vasto tapiz de la existencia. La curiosidad que nos trajo hasta aquí es la misma que nos impulsa a buscar ese significado final, esa chispa de lucidez que nos permita ver más allá de las disputas y abrazar la riqueza de las lecciones aprendidas. Al final de este viaje por los recovecos de la voluntad humana,
y los intrincados laberintos del corazón, queda una verdad ineludible que trasciende la tinta y el papel de cualquier testamento. Hemos sido testigos de cómo un documento aparentemente frío y legal puede convertirse en el último y más contundente portavoz de una vida, un eco que resuena con una fuerza capaz de redefinir no solo la distribución de bienes, sino la esencia misma de los lazos que creíamos inquebrantables. La historia del anciano, su hermana y la madre que, desde el silencio de la tumba, impartió una lección magistral, nos obliga a mirar más allá de lo material y a cuestionar la verdadera naturaleza de lo que heredamos y lo que realmente significa dejar un legado. Porque ¿qué es en verdad lo que perdura de nuestra existencia cuando ya no estamos? No son solo las propiedades o las cuentas bancarias, es la impronta de nuestro carácter, la honestidad con la que navegamos la vida, la generosidad que compartimos y la sabiduría que con cada decisión sembramos en el camino de aquellos que nos suceden. La herencia más valiosa es aquella que no puede ser tasada ni despojada por la codicia. Un patrimonio de valores y principios que se transmite de corazón a corazón, forjando un cimiento mucho más sólido que cualquier fortuna terrenal. El acto final de la madre, al desenmascarar la avaricia con una cláusula precisa, no buscaba empobrecer a su hija en bienes, sino enriquecerla a través del dolor de la verdad, en la comprensión de lo que realmente importa. La dignidad por encima del deseo insaciable. Este tipo de revelaciones, aunque dolorosas, actúan como un crisol que purifica las percepciones. Nos obliga a examinar nuestra propia brújula interna y a preguntarnos, ¿dónde reside el verdadero valor en nuestra propia escala de prioridades? ¿Estamos construyendo un legado de amor y cohesión o sembrando las semillas de futuras discordias por el afán de poseer? Estos dramas familiares, tan comunes en la historia de la humanidad, son espejos implacables que reflejan no solo las flaquezas de los otros, sino también las nuestras, invitándonos a una profunda introspección sobre la autenticidad de nuestras motivaciones y la pureza de nuestros anhelos. Nos recuerdan que la verdadera abundancia no se cuenta en números, sino en la riqueza de las conexiones humanas y en la integridad de nuestro ser. La justicia, en este contexto, trasciende el ámbito legal para adquirir una dimensión casi poética. Se manifiesta como una fuerza ineludible que tarde o temprano equilibra la balanza, no siempre de la manera esperada, pero sí de una forma que revela la verdad y restaura un orden moral. Es una retribución que no solo redistribuye lo material, sino que confronta al espíritu, incluso si el costo emocional es alto. Nos enseña que cada acción tiene su repercusión, y que el universo, en su intrincada danza de causas y efectos, tiende a la armonía, revelando que la probidad y la honradez son, en última instancia, las divisas más valiosas, aquellas que ninguna avaricia puede corromper, ni ningún olvido puede borrar. El mensaje final, por tanto, se asienta en la urgencia de vivir con una intención consciente. Nos impulsa a forjar nuestras relaciones con empatía y claridad desde el presente, a sanar las heridas mientras el tiempo aún lo permite, a expresar el afecto y el reconocimiento antes de que el silencio se convierta en el único interlocutor. La construcción de un legado significativo comienza ahora, en cada interacción, en cada elección que hacemos, en cada palabra que pronunciamos o callamos. Es en la suma de estos pequeños actos cotidianos donde, en verdad, cincelamos la memoria que dejaremos, una memoria que, a fin de cuentas, constituirá la ofrenda más preciada que podamos entregar al futuro.
La verdadera práctica comienza ahora, en la honestidad de nuestro corazón, en la generosidad de nuestro espíritu y en la sabiduría de reconocer que, en el vasto lienzo de la vida, el amor y la verdad son las únicas herencias que realmente importan y que perduran, inquebrantables, más allá de cualquier testamento.